Bueno, buenas tardes. Antes cuando estaba ahí iba a decir buenas tardes a Tutón y también a los que están detrás de la columna, porque no os veía. Ahora que ya los veo a todos, buenas tardes a Tutón. Bueno, la verdad es que me alegro bastante de que haya sido yo el que haya seguido el turno de palabra al Albert Resio, porque creo que hablar de justicia espacial está muy relacionado con el tema de la industrialización y sobre todo me ha gustado mucho algunos comentarios que ha hecho sobre el tema de la apuesta que ha habido a nivel municipal, sobre todo por un determinado tipo de orientación económica, ¿no? Cuando él muy bien ha señalado que no ha habido una apuesta por la industrialización, y yo añadiría que lo que ha habido ha sido una apuesta precisamente porque la acumulación del capital se produzca en base a la especulación con el suelo, ¿no? Entonces, claro, hablar de justicia espacial y no hablar precisamente de intentar en la medida de lo posible que el producto de las rentas que produce el suelo sean redistribuidas lo más equitativamente posible, pues es un contrasentido, ¿no? Hay que hablar, lo primero que habría que hablar sería de eso, ¿no? Nuestro taller también ha sido bastante minoritario, no sé si porque sonaba un poco raro lo de la justicia espacial o por otra cuestión. Sí que es verdad que teníamos como 30 personas en un principio inscritas, pero solamente al final hemos sido unos 11. Y entonces, como no tenemos muchos puntos para exponer, me permitiré el lujo de explicar brevemente cómo lo hemos hecho, ¿no? La idea que hemos planteado ha sido lanzar un concepto concreto de justicia social que precisamente está al hilo de intentar, entendíamos que la justicia social, hay muchas otras formas de enfrentarse al concepto, nosotros nos hemos enfrentado a ella de forma que entendemos que la justicia espacial es lograr que todos aquellos réditos, ¿no? Los bienes o servicios que ofrece la ciudad no sean apropiados por una minoría, sino que sean en la medida de lo posible repartidos de una forma más o menos equitativa, y a partir de ahí, a partir de ese concepto hemos puesto sobre la mesa 5 elementos, ¿no? Vinculados con el mismo, de tal forma que la gente que participaba en el taller pudiera elegir cuál de esos conceptos le interesaba más y sobre el que quería trabajar en función de la definición que habíamos trazado de justicia espacial, ¿no? Esos conceptos eran convivencia, igualdad, participación, legalidad y civismo, y al final hemos trabajado sobre 4, dejando fuera civismo, ¿no? Convivencia, igualdad, participación y legalidad. La idea que planteábamos era que los grupos que se creaban, pequeños grupos que se creaban, buscaran ejemplos en Barcelona sobre incumplimientos vinculados a ese elemento y en relación al concepto de justicia social, ¿no? Incumplimientos de la legalidad, incumplimientos de convivencia, incumplimientos de participación, etc., ¿no? De tal forma que después, a posteriori, pudiéramos darle la vuelta y plantear en positivo qué habría que hacer para alcanzar determinados umbrales de justicia social, si es posible hablar de eso, con medidas concretas, ¿vale? Entonces, claro, a partir de todo esto y siendo esto un foro de urbanismo, pues es muy complicado que ahora diga yo cosas que no han salido ya con anterioridad, porque claro, hablar de justicia espacial sin hablar de transporte, o hablar de justicia espacial sin hablar de industria, o hablar de justicia espacial sin hablar de otros muchos temas, pues es muy difícil. Pero bueno, intentaré más o menos dejar claro cuáles son simplemente los 5 puntos que hemos planteado, las 5 posibles soluciones, entre comillas, y un poco que sí que pueden ser un poco diferentes de lo que se ha dicho hasta ahora. La primera es hablar del tema de la participación, ¿no? Siempre que, sobre todo en los últimos meses, y casi me atrevería a decir en los últimos 2 años o año y medio, hablar en Barcelona de cualquier tema que tenga que ver con urbanismo o de política municipal y no sacar el concepto participación, ¿no? Suena raro, ¿no? La participación siempre está presente, sin embargo nosotros hemos intentado en cierta medida huir de la reificación de la participación, porque pareciera que la participación iba, no sé, a solventar todas las cuestiones de una manera cuasi mágica, y entendemos que la participación debe ser, por un lado, real, creo que las compañeras de antes lo decían también, y sobre todo que tenga capacidad de decisión, es decir, que lo que se diga en la participación sea efectivo, se lleve a término, ¿no? No que no sea simplemente consultivo,
etcétera, ¿no? Como suele ser habitual. Para intentar evitar que sea un concepto que quede simplemente, y por supuesto que manifieste la capacidad que tenemos todos de participar, ¿no? O sea, que al final sea en cierta medida instrumentalizada, no instrumentalizada quizá no sea la palabra, pero sí el vehículo para el cual finalmente los intereses más poderosos se manifiesten, porque bueno, también puede pasar, ¿no? Pues entendemos una participación donde queden al margen de la misma los intereses que estén más vinculados o sea, los intereses, digamos, aquel sector de la población que estén más vinculados a intereses de carácter especulativo, ¿no? Es decir, que cuando haya que tratar determinadas cuestiones, pues si la participación esté muy enfocada, ¿vale? Para que se logre un mayor beneficio para todos, ¿no? Ese ha sido el primer elemento. El segundo elemento ha sido la descentralización política, es decir, no se puede hablar de participación si no se redistribuye el poder a lo largo de la ciudad, para conseguir efectivamente que las decisiones que se tomen en los diferentes distritos, barrios u otras unidades territoriales administrativas se pongan en marcha. El tercero ha sido medidas de discriminación positiva para cubrir las necesidades de los barrios, es decir, aquellos barrios que tengan mayores necesidades deben de ser objeto de atención prioritaria, de forma que, bueno, hace poco, creo que fue la semana pasada, estuvo fue como, digamos, debate público, ¿no? Porque apareció en prensa cómo afectaba el hecho de vivir en un barrio y otro a la salud de las personas, cómo se había agravado incluso ese tipo de cuestiones en relación desde los últimos años de la denominada crisis, etcétera, ¿no? Pues luchar contra eso a base de una potencialización digamos, de potenciar la inversión en todos los sentidos en aquellos barrios que sufren están sufriendo, digamos, de una manera más intensa las consecuencias de la crisis, ¿no? Después tenemos otro elemento que es la redefinición del concepto de seguridad, porque, bueno, esto así ha salido por un ejemplo muy concreto de casuística, ¿no? Pero creo que habría que darle la vuelta y ampliarlo, ¿no? Es decir, y creo que está muy relacionado también con la labor que hasta ahora y que sigue estando encima de la mesa, veremos si al final se puede llevar a cabo o no, de cómo se comportan los cuerpos de seguridad y sobre todo a nivel municipal, cómo se comportan en la ciudad, al servicio de quién están, ¿no? Por último, el modelo de transporte es un modelo de transporte que priorice, bueno, que no priorice el transporte privado, ¿no? Sino que facilite otro tipo de transporte que no sea único y exclusivamente el del vehículo particular, y que facilite la convivencia, sobre todo yo creo que a nivel, si hiciéramos incluso estadística, ¿no? De qué porcentaje del espacio urbano de la ciudad de Barcelona es usado por los coches y cuál es usado por las personas, y cuántos vehículos hay en Barcelona y cuánta población hay, y nos daríamos cuenta, si jugáramos con esos datos, de que realmente muy pocas personas, bueno, no muy pocas, ¿no? Pero un porcentaje relativo de personas pequeño hace uso de una gran parte del espacio urbano de la ciudad, ¿no? A través de vías de transporte, aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual veíamos, ¿no? Además de incentivar el transporte público, pues, digamos, de alguna manera no priorizar la existencia del vehículo privado. Y ya está, solamente esto. Gracias.